Vamos a ver con dos ejercicios cómo calcular los parámetros estadísticos en una tabla. En este primer ejercicio con datos discretos y luego en un segundo ejercicio lo haremos con datos agrupados. En este caso nos dan la variable independiente y la frecuencia absoluta. Bueno, lo primero que podríamos hacer es comprobar cuántas personas hemos preguntado, el tamaño de la muestra. Sumaríamos 12 más 15 más 24 más 19 más 10, nos da que el tamaño o el número total de datos es de 80. Columnas que vamos a necesitar para el cálculo de parámetros estadísticos: frecuencia absoluta acumulada, que nos servirá para el cálculo de la mediana, pues sumar las frecuencias absolutas, sabiendo que al final nos tiene que salir lo mismo, 80 personas. Columna que multiplica variable por frecuencia absoluta, esto nos servirá para la media. 1 por 12, 12, 2 por 15, 30, 3 por 24, 72, 4 por 19, 76 y 5 por 10, 50. Y por último lo sumamos, que en este caso da 240. Y otra columna más con la variable elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. 1 al cuadrado 1 por 12, 12, 2 al cuadrado 4 por 15, 60, 3 al cuadrado 9 por 24, 216, 4 al cuadrado 16 por 19, 304, 5 al cuadrado 25 por 10, 250, y nuevamente lo sumamos todo y eso nos resulta 842. Para el cálculo de los parámetros estadísticos, la media la calculamos como la suma de los valores de la variable entre el número de datos, que eso es 240, entre 80. Y en este caso nos daría una media de 3. La mediana, tenemos que buscar el valor central una vez que los datos están ordenados. Como el número de datos es par, en realidad tenemos dos datos centrales que son la mitad, el 40, y el siguiente, el 41. Tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada los valores 40 y 41, que en este caso estarán aquí, porque aquí están desde el 28 hasta el 51. Tanto el 40 como el 41, el valor de la variable es 3, por lo tanto la mediana es 3. Imaginad que tuviéramos el 40 con un valor y el 41 con otro, pues igual que hacíamos cuando los poníamos en línea, tendríamos que hacer el valor medio de ambos valores. En este caso, directamente la mediana es 3. La moda, pues será el valor de la variable que tenga la mayor frecuencia absoluta, que en este caso la mayor frecuencia absoluta es esta, por lo tanto la moda también es 3. Coinciden todos los parámetros de centralización, cosa que no tiene por qué ocurrir y no ocurrirá en el siguiente ejercicio. El rango es el valor máximo de la variable menos el valor mínimo, por lo tanto el rango sería 4. Para la varianza y para la desviación típica vamos a hacer uso de la última columna. La varianza que representábamos por sigma al cuadrado era la suma de los valores de la variable aleatoria elevada al cuadrado dividido entre el número de datos menos la media aritmética elevada al cuadrado. La suma de los valores de la variable al cuadrado es lo que hacemos en esta columna, 842, lo dividimos entre el número de datos, 80, menos la media que hemos calculado antes, 3 elevado al cuadrado. Hacemos con calculadora 842 entre 80, eso da exacto 10,525, y 3 al cuadrado son 9, por lo tanto tenemos que la varianza vale 1,525. Y la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza, sería la raíz cuadrada de 1,525. Normalmente la hemos redondeado a 2 decimales, pero bueno, ya que hemos dado la varianza con 3 porque daba exacta con 3, pues redondeamos a 3 decimales y la raíz cuadrada da 1,235, que sería la desviación típica. Vamos a repetir el ejercicio, ahora con una variable con los datos agrupados, en este caso es una variable cuantitativa continua como es el peso. Ya nos dan los datos de los intervalos, que van de 8 en 8 kilos, y nos dan las frecuencias absolutas correspondientes. Recordamos que en este tipo de tablas lo primero que tenemos que hacer es calcular la marca de la clase, y a la hora de calcular los parámetros estadísticos, ahora lo veremos, simplemente lo utilizaremos como referencia ese dato y sería una especie de simplificación, y al final se nos queda pues muy parecido a como lo hacemos en una variable cuantitativa discreta o con datos al menos no agrupados. En el caso del intervalo 50-58, la marca de clase es el valor medio. Recordamos, sumamos los dos extremos y dividimos entre 2, eso nos quedaría 54, y repetimos la operación con todos.
nos va a quedar que las marcas de las clases son 54, 62, 70, 78 y 86. Valor medio de cada uno de esos intervalos. Las frecuencias absolutas ya nos las daban marcadas en este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es sumarlas todas para saber cuántos datos tenemos. Eso sumado nos da que tenemos 60 datos. Y luego las columnas que vamos a calcular para ayudarnos luego en el cálculo de los parámetros estadísticos son frecuencia absoluta acumulada, pues que en este caso nos quedaría 6, 18, 39, 55 y 60. El cálculo normalmente es el de la variable por la frecuencia absoluta, pues ahora se convierte en marca de la clase por frecuencia absoluta, pero la misma operación. Como la variable toma números grandes, pues estas columnas van a tomar números grandes, no significa nada de que esté mal. Multiplicaremos 54 por 6, que eso nos da 324, 62 por 12, que eso da 744, 70 por 21, esto es 1470, 78 por 16, 1248 y 86 por 5, que es 430. Sumamos y eso da 4216. Y en la última columna, las marcas de la clase elevadas al cuadrado, son números grandes elevados al cuadrado, pues nos van a salir grandes, y luego por la frecuencia absoluta. Tenemos que hacer 54 al cuadrado y lo que nos dé lo multiplicamos por 6, 17.496. 62 al cuadrado multiplicado por 12, eso da 46.128. 70 al cuadrado multiplicado por 21, esto da 102.900. 78 al cuadrado multiplicado por 16 da 97.344. Y 86 al cuadrado multiplicado por 5 da 36.980. Lo sumamos todo y da 300.848. El procedimiento ya es como muy mecánico y vamos ya al cálculo de los parámetros estadísticos. La media como la suma de los valores de la variable aleatoria o de las marcas de la clase en este caso, dividido entre el número de datos. El numerador le sacamos de aquí 4216 y el número de datos, el denominador, 60. Vamos a redondear a dos decimales y nos sale que la media es 70,27. Como los datos se refieren a pesos dados en kilos, pues la media de esta muestra que tenemos de 60 personas es un peso de 70,27 kilos. Para la mediana tenemos que buscar el dato central. Como el número de datos es par, habrá dos datos centrales que son siempre la mitad, 60 entre 2, 30 y el siguiente. Los datos centrales son el dato 30 y el 31, o ordenadas las personas de menor a mayor peso, la persona de peso 30 y la persona de peso 31. Lo buscamos siempre en las frecuencias absolutas acumuladas. Tanto la persona 30 como la persona 31 están en el intervalo 66-74, pero para dar la mediana vamos a dar su marca de clase, ¿vale? La respuesta sería el intervalo 66-74, pero daremos su marca de clase, entonces diremos que la mediana son 70 kilogramos. Para la moda buscamos el dato con mayor frecuencia absoluta, es este, lo mismo, volvería a ser el intervalo 66-74, como dato representativo cogemos su marca de clase y también diremos que la moda son 70 kilos. Se parecen bastante los parámetros, no tienen por qué parecerse tanto necesariamente los parámetros de centralización. Con respecto a los parámetros de dispersión, también lo vamos a hacer con las marcas de la clase. El rango será el valor más alto, que en este caso es 86, menos el más bajo, que en este caso es la marca de clase correspondiente a 54, y haciendo esa diferencia nos queda que el rango es de 32 kilos. Para la varianza, que ya hemos repetido en varias ocasiones, la fórmula de cómo lo calculamos, nos va a quedar que este numerador, exactamente igual que en los datos discretos, se corresponde con la suma de la columna xy cuadrado por fi, que en este caso es 300.848. Eso hay que dividirlo entre el número de datos, que son 60, y luego le tenemos que restar la media que hayamos calculado, que en este caso era 70,27 elevado al cuadrado. Hacemos esta operación, que redondeada a dos decimales da 5.014,13. 70,27 al cuadrado resulta que es 4.937,87. Por lo tanto, la varianza es 76,26. Aquí recordar
que normalmente no se pone unidades y de poner unidades habría que ponerlas al cuadrado, kilogramos al cuadrado. Pero bueno, vamos a optar por no poner unidades puesto que no es algo comparable con el resto de medidas. Por eso calculábamos la desviación típica, para que también nos salga en kilos. La calculamos como la raíz cuadrada positiva de la varianza, en este caso sería la raíz cuadrada de 76,26, puesto que estamos redondeando todo en 2 decimales, pues lo damos con 2 decimales y nos quedaría una desviación típica de 8,73, que ahora sí la podemos medir en kilogramos. Nos vemos en el siguiente vídeo.